Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Y al entrar en nuestra segunda parte, interrumpimos la primera sección de los orígenes de la Navidad para continuarla en nuestro próximo programa. ¿Por qué hacemos esto? Porque quiero seguir la tradición que hemos seguido, valga la redundancia, en programas anteriores, de dedicar la segunda hora de nuestro programa a la escucha y al conocimiento de la Sagrada Escritura. ¿Es importante conocer la palabra de Dios? Claro que es importante, que hay que buscarla a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, como dice San Pablo en una de sus cartas a Timoteo. Y una vez concluido la presentación o la vista así a vista de dron, pues a vista de pájaro ya no cuela, ahora hay que ser a vista de dron, de lo que es las cartas apostólicas, lo que es el Nuevo Testamento y lo que era el libro del Apocalipsis y demás, entramos en un tema que hasta cierto punto es controversial sobre la Sagrada Escritura, que son los evangelios, los documentos apócrifos del Nuevo Testamento. También los hay en el Antiguo Testamento, pero vamos a empezar con el Nuevo Testamento. Evangelios canónicos y evangelios apócrifos. ¿Por qué quiero tocar el tema de los evangelios apócrifos? Porque miren, muchas de las tradiciones de Navidad nos vienen a través de los apócrifos. Por ejemplo, el nacimiento de la Santísima Virgen, porque su padre y su madre se llamaban Joaquín y Ana, la tradición de San José, etcétera. Muchas de esas tradiciones que el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no les importaban, no nos tocan, pero quedó siempre esa curiosidad en la comunidad. Los evangelios hay que dividirlos de 2 clases: evangelios canónicos y evangelios apócrifos. ¿Qué son los evangelios canónicos? Los evangelios canónicos son aquellos que fueron aceptados por las primeras comunidades cristianas como inspirados y pasaron a formar parte de la lista de libros inspirados del Nuevo Testamento. O sea, la primera comunidad, primero pensemos una cosa muy importante. La primera generación, del año 0 al año 40, prácticamente no escribe nada. Escriben sin notas, tradiciones, recuerdos, etcétera, pero una forma organizada, como es los evangelios, y dicho sea entre paréntesis, tampoco los evangelistas inventaron los evangelios. El evangelio era un género literario frecuente y presente en el Imperio Romano. Eran el anuncio de las buenas nuevas del emperador Augusto, el anuncio de las buenas nuevas del emperador Tiberio, el anuncio de las buenas nuevas. O sea, era una especie de boletín informativo de lo lindo, de lo guapo, de lo hermoso, de lo caballeroso que era el emperador, o que era el gobernador, o que era fulano de tal. Era un género literario como otro cualquiera. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tenía un propósito. El propósito fundamental de dar a conocer y de ensalzar las heroicidades, las maravillas, la fantasía que este señor hubiera hecho y que se diera a conocer. Era un poco las relaciones públicas de hace 20 siglos. Era un poco el departamento de marketing del Imperio Romano. El Euangelos, las buenas nuevas. Ese género literario lo retoman 4 personajes. 4 personajes que sabemos su nombre y apellido, o creemos saber su nombre y apellido: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque luego hay un autor anónimo que se llama la Fuente Q, que lo que había hecho era recopilar datos de la vida de Jesús, recopilar datos que estaban presentes en las primeras comunidades cristianas. Porque el Mateo, Marcos, Lucas, Juan no improvisan de la nada, toman información. Es como ocurre como hoy en día, quitando las poesías que son de pura inspiración propia, las novelas. Lo demás incluso en las novelas hay que informarse, hay que buscar datos, hay que saber de qué se está hablando. Hay que citar, hay que buscar. Pues en aquella época no, simplemente se buscaban datos. Se buscaban datos para escribir, para cuando había una idea concreta, una idea determinada, esa idea se presentaba. Marcos nos quiere presentar la idea de Jesús es el Señor. Mateo nos quiere presentar la idea de que Jesús es el nuevo Moisés, es la nueva alianza que nos viene a través de la Jesús de Nazaret. Lucas es lo mismo, el mensaje de Jesús es universal y es fundamentalmente llamado a la misericordia. Juan es la reflexión en torno a la palabra. Entonces, en torno a eso van a elaborar ellos su narración.
Estos 4 evangelios representan 2 tradiciones. Mateo, Marcos, Lucas por un lado, y que tienen muchas cosas en común, porque dependen de una misma tradición. Se le llama, este bloque se llama los sinópticos. La palabra sinóptico es una palabra griega que nos quiere decir que puede ser leído en paralelo, juntamente con opsis, visión conjunta. El Evangelio de Juan es otra diferente a los sinópticos. Tanto el trazado como los contenidos y el estilo reflejan un clima y una tradición distintas. No obstante, a pesar de las diferencias, todos ellos narran los comienzos del ministerio de Jesús relacionado con Juan el Bautista, recogen sus enseñanzas y acciones y termina con el relato de su muerte y resurrección. O sea, ese vendría siendo el esquema básico de los 4 evangelios. Primero, trazan los contenidos de cada uno de los evangelios. Segundo, presentan el comienzo del ministerio. Juan el Bautista es una figura principal, una figura importante en el comienzo de este ministerio. Van a recoger entonces las enseñanzas de Jesús con un propósito definido. Cada uno de ellos va a tener un propósito, pero su fuente de información prácticamente va a ser la misma. Tradiciones orales, tradiciones escritas, que corrían en 3 puntos principales: en Jerusalén, en la Galilea y en Roma. Van a ser los puntos básicos de información a la hora de la elaboración del texto. Ahora, la pregunta que es casi obligada: ¿los evangelios son biografías o son presentaciones? En los últimos años se ha discutido mucho sobre el género literario de los evangelios. Es importante el bregar con esta idea, porque puede ayudar a comprender mejor la naturaleza de estos escritos. El único que le dio nombre a su relato, a su narración, fue Lucas, que le llama precisamente relato, y explicó que se había informado minuciosamente antes de escribirlo y que había procurado hacer una exposición ordenada. Basta ir al comienzo del Evangelio, capítulo 1, verso 1 al 4, Teófilo, yo te digo, he investigado y por eso te presento mi relato. El hombre es él y sus circunstancias, decía Ortega y Gasset, y las circunstancias de Lucas son muy concretas y muy definidas. Es una mente griega. No tiene nada que ver con el judaísmo, no tiene nada que ver con la literatura semita, que es más poética, más floreciente, esto es más escueto. Y si es cierta la tradición, que aquí entramos pues eso, en el campo de las especulaciones sin importancia sino anecdóticas, de que siempre se ha dicho de que Lucas era médico. Entonces una mente más científica, más concreta, más especializada. Eso sí, Lucas es segunda generación, por tanto tiene mayor interés. La clasificación de estos relatos como buenas nuevas es tardía, pero aporta un dato interesante. A los cristianos de la segunda mitad del siglo II después de Cristo les resultaba difícil clasificar los relatos que contenían los recuerdos sobre Jesús con los términos que solían utilizar para obras similares. ¿Por qué pasaba esto? Porque los evangelios no se ajustaban exactamente a su estilo y contenido. Por eso esas narraciones deciden darles el nombre de evangelios. O sea, me explico. Mateo empezó a escribir su narración pensando en un público de consumo propio, una comunidad de Antioquía, a la cual le tiene que predicar el mensaje de Jesús. ¿Cómo se lo presenta? De esa forma. Jesús es el nuevo Moisés, Jesús la nueva presentación del mensaje en 5 bloques, el Pentateuco, la nueva ley, la nueva alianza. Marcos está hablando para gente que no tiene ni la remota idea del judaísmo, pero que ven grandes señores, grandes dioses, grandes teofanías en Roma. Jesús es el Señor y nos ha traído un mensaje. Lucas es la misericordia, Juan es el misticismo y la palabra.
lo narran, lo escriben, pero no pusieron, este es el Evangelio de, el único que dice es el relato de, es Lucas. En el siglo II, cuando han desaparecido los primeros testigos, ya estamos hablando de tercera, cuarta generación, recuerden que el primer siglo es 2 generaciones, uno al 40, el 40 al 80, 2 generaciones y media. Ya a partir de la cuarta generación en que tienen en sus manos estos textos, ¿cómo le llamamos a esto? Y alguien tuvo la feliz idea de decir, esto se parece a las narraciones de que se hablaba de los emperadores, el Angelos, evangelios. Y empieza a utilizarse el nombre de evangelios. Esto también tiene semejanzas que existen entre los evangelios, como los vemos, sobre todo Mateo, Marcos, Lucas, y las biografías de los griegos. De ahí que hayan llamado a algunos a clasificarlos como una forma particular de este tipo de biografías. O sea, evangelio, una biografía sui generis, una biografía medio especial de Jesús de Nazaret. Ahora, también hay otros que encuentran muchas semejanzas con las biografías de los profetas, en las que sus hechos y sus palabras están incluidos en un marco narrativo, o con las biografías judías de la época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, hubo un grupo de intelectuales que dicen, bueno, ¿y cómo clasificamos estos evangelios? ¿Una biografía? Como hay en la literatura griega. ¿Una biografía como las biografías de los profetas? ¿Una biografía en un periodo de grandes convulsiones en el pueblo de Israel, en la zona de la Palestina, en que hay influencias griegas, influencias romanas, influencias persas, influencias asirias? ¿De qué va la cosa? Ahora, aunque no nos lo dicen claramente, sin embargo, hay una intencionalidad biográfica en el Evangelio, ya que el propósito de sus autores, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, fue componer un relato sobre Jesús, contando fielmente lo sucedido. Así lo hace, así lo explica, así lo hace exactamente Lucas. No olviden los 4 primeros versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 1 al 4. Pero el criterio que siguieron los evangelistas al componer sus obras fue otro. Fue un criterio pastoral. Ellos elaboraron no pensando en biografías, sino pensando en pastoral, en presentar el mensaje de Jesús. Lucas confiesa que su propósito fue fortalecer la fe de sus lectores. Y Juan escribió el suyo para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo y gracias a Él tengan vida eterna. Capítulo 20, versos 31 del Evangelio de Juan. Esta finalidad pastoral hace de los Evangelios unos relatos muy especiales, muy particulares. En ellos se mezcla la fidelidad a la historia y la tradición sobre Jesús con las necesidades de las comunidades cristianas. ¿Cuáles eran las necesidades de las comunidades cristianas? Fortalecer su fe. O sea, estamos hablando de casi 200 años de tiempo en los cuales ya prácticamente los puntos de referencia se han diluido. Entonces hay que, a partir de la segunda generación, Lucas sobre todo, a partir de la segunda generación, segunda, tercera generación, hay que fortalecer la fe. Hay que ir poniendo las bases sobre algo, sobre alguien, sobre qué es el ser seguidor de Jesús de Nazaret. Es una necesidad, como aquel que dice, inmediata, porque lo que se deja a la simple memoria, pues sí dura mucho, pero hay peligro de tergiversarlo y de desaparecer. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo
Correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y varios avisos y varios recuerdos. En primer lugar, mañana, el 7 de diciembre, tendremos la celebración de la Eucaristía de sanación y de oración por nuestros hermanos presos y sus familias en la parroquia San Columba. En segundo lugar, si tenemos la celebración de la Eucaristía, el sábado tenemos seminario de Sagrada Escritura. Y déjenme aprovechar para saludar a toda nuestra fanaticada de Puerto Rico, señor Onix en concreto, que tanto nos ayuda a difundir la palabra de Dios, a difundir nuestros programas. Es simplemente lo que decía San Pedro, que Dios se lo pague. Que el Señor le devuelva en abundantes bendiciones todo aquel esfuerzo que hace, no solamente él, sino otras personas que sabemos que repostean y repiten nuestros programas en Perú, en Argentina, en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en Puerto Rico, donde me consta que lo oyen, porque me lo han dicho, nos oyen los domingos de 11 a 1 de la tarde, creo que es el horario. Si me equivoco, corríjanme. Y desde aquí enviamos un saludo cordial al pueblo puertorriqueño que tanto ha sufrido con motivo de los huracanes del año pasado y que todavía están ahí saliendo a flote como se puede. El Señor, por muy larga que sea la noche, siempre puso el amanecer. Y continuamos nuestra presentación breve de los evangelios. Esto resulta difícil definir con precisión qué es un evangelio. Alguien pensará, el evangelio, pues eso, la historia que nos cuenta la vida de Jesús de Nazaret y su mensaje. Sí, pero hay algo más. Ahora, no es tan difícil describir los rasgos que caracterizan a los evangelios canónicos. Pues tenemos que hacer una clarificación entre canónicos y no canónicos. Después explicamos. Ahora, ¿qué rasgos caracterizan a los evangelios? En primer lugar, los evangelios no son invención de sus autores. O sea, no es un invento, no es como cuando un escritor se sienta a escribir una historia y se sienta a escribir una novela y se sienta a escribir. Son inventos que él hace o elucubraciones que él ha hecho. No. No son pura invención, sino que es la recogida de una tradición anterior. O sea, ellos han oído campanas y no saben dónde. No, en este caso sí, eso dice nuestro refrán, han oído campanas y saben dónde. Entonces nos cuentan de esas campanadas. Nos cuentan tradiciones anteriores transmitidas por los discípulos de Jesús en el seno de las comunidades cristianas. O sea, ¿en qué consistió esto?
Miren, Jesús caminó, andaragueteó por todo lo que es la Palestina, lo que es la Israel, lo que es parte de Siria, lo que es parte del Líbano, y en un sitio le escuchaban, en otro caso no lo hacían ni en el más remoto caso, porque estaban aburridos de predicadores y de... como nos pasa, miren, es como nos pasa a nosotros hoy en día. Prendemos la radio, prendemos la televisión, y oímos propaganda de un sitio, arengas de políticas y religiosas de otros, y alguien pues simplemente pasa el televisor, o pasa el canal, o pasa la emisora de radio. Pero hay alguien que le llama la atención. Jesús no usó esos medios de comunicación porque no era la época. Si hubiera vivido en la época de hoy, pues tendría una cadena de televisión, o haría como hacemos nosotros, alquilaría espacio en un medio de comunicación para predicar su mensaje. Pero alguien ni le fue, ni le vino, ni le fue, ni le pareció lo más mínimo. Pero a alguien siempre le quedó el mensaje, le quedó la semilla. Dicen los expertos que un mensaje dicho a un público normalmente es el 6% de la audiencia en la que capta el mensaje que se está dando. Si estamos hablando, pero ese mensaje entra profundo. Si estamos hablando de una audiencia de 100 personas, el 6% pues son 6. Ahora, si estamos hablando de una audiencia de 100.000 personas, son 6.000. Hay que multiplicar por 1.000, y así por 100, por 100.000. O sea, todos los números de las estadísticas y demás se van propagando en... ¿A qué es lo que voy? Había personas que le escucharon a Jesús y no les importó lo que dijo. Hubo personas que les importó y les impactó. Hubo personas que les impactó y tomaron nota. Hubo personas que les impactó, tomaron nota y se enteraron de que otros también tenían esas notas. E intercambiaron. Entonces va a llegar un momento, ya segunda generación, de que hay alguien que tiene que hacer un relato, una historia de Jesús. Entonces, él fue testigo, algunos ni siquiera, en el caso de Mateo y en el caso de Juan sí fueron testigos directos, porque eran del grupo de los 12. Pero Marcos y Lucas, naranjas de la China, no eran del grupo de Jesús. Entonces tienen que elaborar el relato. Y elaborar el relato necesitan fuentes de información, a donde recurren aquellos sitios en los cuales se sabía que alguien, porque miren, pueblo pequeño, campana grande, se iba corriendo la voz de que este señor tenía tal testimonio. ¿Por qué se iba corriendo la voz? Pues porque una de las cosas importantes que Jesús deja es el reunirse. Igual, siguiendo la tradición de las sinagogas, las comunidades se va a reunir. Se va a reunir para lo mismo que se reunían los miembros de la sinagoga, para rezar, para alabar a Dios, para conversar, para comer, para beber, para estar juntos. Santiago nos lo va a reflejar en una de sus cartas, en la dinámica que seguían. Entonces ahí se corren las voces, ahí se intercambian los relatos. Ahí alguien sabe que fulano de tal sabe, porque fulano de tal fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, de la multiplicación de los panes, de los diversos acontecimientos y demás. Va a llegar entonces el momento en el que ya pasados esas generaciones, esa primera generación, hay alguien que quiere recopilar y quiere resumir para las generaciones futuras, tomar del pasado para el futuro, tomar recuerdos del pasado para el futuro. Esta fidelidad a la tradición recibida revela un interés histórico, aunque el concepto de la historia es ligeramente distinto al que tenemos sobre todo los occidentales del siglo XX y el siglo XXI. En primer lugar, evangelios no son invención de los autores, sino recopilación de tradiciones anteriores. En segundo lugar, el contenido está organizado según un esquema común. ¿De dónde buscamos el esquema, de este esquema común? Las raíces se encuentran en la predicación cristiana, en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 37 al 40, y entonces van a tener como punto de comienzo en la relación con Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista es, como alguien dice, el último y el primero. El último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Entonces, muchas de las narraciones van a empezar a ver qué fue lo que dijo Juan el Bautista. ¿Por qué la importancia de Juan el Bautista? Porque es el que prepara el camino del Señor, sí,
pero es el que Jesús escucha. Jesús, cuando comienza su vida pública, anda buscando a quién predicar, podríamos decir así. Él es hijo de su tiempo. Y Mateo y demás lo colocan estando presente en la predicación de Juan. La predicación de Juan va a ser impactante y va a ser fundamental para la primera, sobre todo la primera comunidad cristiana. En este sentido, el comienzo, pues, ministerio público, pasión y resurrección van a ser los esquemas del Evangelio. Bautista, predicación autónoma de Jesús. Esa predicación autónoma le va a llevar a la pasión y finalmente a la resurrección. Este esquema va a estar presente en las narraciones. Este trazado común sirve para situar dentro de un marco narrativo los dichos y acciones de Jesús que habían sido transmitidos y conservados en las comunidades cristianas. Hay que recordar una cosa muy importante. Aquellas comunidades tenían una cualidad que nosotros hemos perdido, la cualidad de la memoria. Todos tenemos memoria, pero no la usamos. Y lo que no se usa se atrofia. En aquella época todo se transmitía de boca en boca. Había tradiciones orales, había tradiciones de costumbres orales, pero había también hechos escritos. Así se van a ir transmitiendo. La combinación de todos estos elementos solo se encuentra en los evangelios canónicos y es uno de los elementos que lo distingue de los evangelios apócrifos. Entonces, referencia, Juan el Bautista se arranca en predicación del mensaje, pasión, consecuencia de la pasión, la muerte y resurrección. Ese va a ser el esquema de recopilación de datos para la elaboración de los textos del Evangelio. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la Parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y vuelvo y les repito, perdonen que les sea cansón. Mañana tenemos la celebración de la Eucaristía en honor del Sagrado Corazón
y un poco de la Virgen Inmaculada, la Santísima Virgen, patrona de Estados Unidos, patrona de Nicaragua, patrona de España, y sé que hay algún país más latinoamericano del cual ella es patrona, pero no me acuerdo. Ya uno se pone mayor y la memoria va fallando poco a poco. Pero entonces tendremos la celebración, y la intención fundamental es por nuestros hermanos privados de libertad, que de hecho, que no les ha dicho nada, mi saludo más cordial a cada uno de ellos. Y de hecho, dicho sea de paso, recibí una carta de uno de nuestros hermanos presos en el Metropolitan Detention Center, pidiéndonos una copia del libro ¿Sabías qué? Con las prisas se me quedó la carta en el escritorio de la oficina, pero de ahora le digo a nuestro hermano que el libro va por la casa. Y me atrevo a decirles lo siguiente: todos aquellos hermanos privados de libertad que deseen una copia del libro ¿Sabías qué? O de que necesiten una Biblia, simplemente déjennoslo saber para hacérselo llegar. Va libre de costos. ¿Cómo lo vamos a pagar? La providencia se encarga de ello. Total, no nos va a hacer ni más rico ni más pobre por enviarles una Biblia o un ¿Sabías qué? A nuestros hermanos privados de libertad. Así que todo aquel de los hermanos presos que necesiten, que quieran una Biblia, que quieran un libro ¿Sabías qué? Que quieran un calendario para el próximo año, simplemente déjennoslo saber, escríbanos una notita, o si alguno tienen grupo y demás, son varios, pues, me consta que algunos se reúnen en la cárcel para escuchar nuestro programa. Pues que uno de ellos, de líder, me mande una lista de aquellas personas que quieran un calendario, que quieran un ¿Sabías qué? O que quieran una Biblia, que necesiten una Biblia para hacérselo llegar. ¿Cómo? Pues no sé, por correo. Ya veremos cómo podemos hacer para que todo llegue sin problemas y sin novedad a cada uno de ustedes. Pero en el costo no se preocupen. Entre nuestros oyentes hay personas lo suficientemente generosas que todo lo que sea para ustedes, los presos, están dispuestos a ayudarnos. Y la prueba es que llevamos casi 18 años en nuestro programa en el aire, y ha sido gracias a la providencia manifestada en las personas generosas, sinceras, calladas, que siguen nuestro programa y nos están ayudando. No estamos para hacernos ricos, pero tampoco estamos para irnos del aire. ¿Gracias a qué? Gracias a ustedes, gracias a la providencia. Por eso ya aprovecho, ya que puestos a pedir a pasar la canasta, aprovecho y les pido que nos ayuden. Y nuestra ayuda fundamental es: recen por nosotros. No les va a costar nada más que lo más importante que tienen en esta vida, que es el tiempo. Esos 5, 10, 15 minutos de oración en el cual le piden a Dios que nos ayuden, se lo agradecemos profundamente. Si después les sobra algún centavito, pues miren, échelo para acá. Pero vamos, eso hasta cierto punto es secundario. Lo importante es que pídanle a Dios que si la tertulia merece la pena, que nos ayude a seguirla anunciando y seguirla llevando adelante. Estábamos conversando, por tanto, sobre los evangelios. Decíamos que una finalidad, en primer lugar, no son pura invención de los autores. En segundo lugar, su contenido está organizado según un esquema común, cuyas raíces se encuentran en la predicación cristiana y los comienzos relacionados con Juan el Bautista, ministerio público, pasión y muerte y resurrección. Y en tercer lugar, aunque su forma externa, la forma de los evangelios, pudiera parecer una biografía, en realidad su intención es mucho más profunda. Es una intención de tipo pastoral. Los evangelios no son solo la narración de unos acontecimientos históricos, sino que son profunda y fundamentalmente la proclamación del gran acontecimiento de la salvación. O sea, proclamar, los expertos usan una palabra de expertos, el querigma, pero el querigma es un poco eso. La novedad es en lenguaje que usted y yo entendemos sin complicaciones, es el evangelio, la narración del acontecimiento, la proclamación del acontecimiento de la salvación. O sea, decirnos muy claramente: Jesús es el Señor, ha venido a salvarnos y nos ha hecho una oferta de salvación.
vivir de una determinada manera en el mundo. Esa determinada manera es de acuerdo a estos principios: amar, respetar, acoger. Punto. Que después, con el lenguaje rimbombante de las biografías y de las entretelas y demás, nos va presentando bien. Es como el frosting del bizcocho, como el aderezo que le echamos a las cosas. Pero lo básico y fundamental es presentarnos el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Es la proclamación del gran acontecimiento. Y quienes lo escribieron querían fortalecer, en primer lugar, dos cosas. Querían fortalecer la fe de sus comunidades. Estamos hablando segunda, tercera generación. O sea, la primera generación no era muy necesario, siempre es necesario, pero vamos, no era muy necesario fortalecer su fe. ¿Por qué? Porque habían sido testigos directos. Habían escuchado de primera fuente, de primera mano, habían escuchado a Jesús, se habían hartado, como aquel que dice, comiendo pan y peces. La verdad que el gusto no era muy precisamente, porque el pez era el pez, la tilapia, y la tilapia pues no sabe a mucho que digamos. Pero bueno, con buen hombre no hay pan duro. Y el pan era pan pita, pan corre cuando está recién sacado del horno o cuando está tostado, está agradable, pero después de varias horas de uso, pues es como morder pues un pedazo de tela. Pero bueno, a buen hombre no hay pan duro, dicen en mi tierra. Ellos habían sido testigos de eso. Por tanto, no necesitaban un fortalecimiento, y habían sido testigos de la muerte, y habían sido testigos de la resurrección. O sea, ¿qué testimonio más importante? No necesitaban fortalecerlo porque ya lo conocían. Pero claro, la segunda generación dice, te cuento que fulano dijo, hizo, curó, sanó, resucitó, etcétera. Espérate un momentito, ¿y quién es ese fulano? Y muchas veces no es tan fácil convencer al otro. Entonces por eso surgen los evangelistas, por eso surgen estas personas que dicen, espérate, Jesús hizo esto, porque ¿con qué finalidad? Con esta. ¿Y a quién se dirigía? A este público. Y ahí es donde surgen los evangelios. Ellos querían fortalecer la fe de sus comunidades y a la vez comunicar a otros un testimonio, pero un testimonio de fe basado en una experiencia que había cambiado radicalmente sus vidas. No es simplemente decir, mira, yo participé en la multiplicación de los panes y pasó esto, o yo participé cuando resucitó a la hija de Jairo y pasó esto, o yo estaba presente cuando en el monte de los Olivos le cayeron a bofetadas, le cayeron a palos y se lo llevaron preso. No es solamente el narrarlo, es testimoniar que eso cambió su vida. ¿Cuántas veces podemos decir, y eso nos ocurre también hoy en día, que ciertos acontecimientos nos cambian la vida? Por ejemplo, parece medio zanganito, pero los que vivimos en Nueva York, septiembre 11, hace ya 17 años, nos cambió hasta cierto punto la vida. Ya menos seguridad en las calles, tenemos que soportar cuando viajamos tenemos que quitarnos los zapatos, que quitarnos el cinturón, que quitarnos la camisa muchas veces, o sea, nos ha cambiado la vida, nos ha impactado. Eso podríamos decir en el ámbito externo. El participar en una celebración de la Eucaristía, el participar en un encuentro con Dios, en un encuentro con la comunidad que me acerca a Dios, cambia la vida. Pues para ellos fue precisamente que se escribió basado en experiencias que habían cambiado radicalmente la vida. Para eso escribieron. Por ejemplo, Mateo, el autor del primer evangelio, el primer evangelio es el de Marcos, pero bueno, Mateo, el autor del evangelio, el autor había experimentado el cambio de vida, era un recaudador de impuestos, mal visto por la gente, a quien le gusta que pagar impuestos, a nadie, ni entonces ni ahora. Entonces 2 y 2 no eran 5, 2 y 2 eran medio, etcétera. Era un bandido. Entonces él simplemente decirle, sígueme, le cambió la vida a Mateo, le cambió la vida al contemplar una serie de cosas, y eso es lo que nos narra, y eso es desde el testimonio personal, es de donde ellos están escribiendo su gran valía.
Y entonces estas experiencias van a cambiar y van a narrar. Y ahí la gran riqueza. Segunda, tercera, cuarta generación van a comer, van a mamar, por así decir, su fe de estas experiencias, de estos testigos primeros o de estos que han recogido el testimonio de los primeros. Visto de esa manera, el Evangelio no son biografías, son testimonios de vida, testimonios de fe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. Ahora conversando sobre los evangelios. Además de los 4 evangelios incluidos en la lista, en el canon del Nuevo Testamento de los primeros siglos de la Iglesia, no fueron los únicos testimonios, no fueron los únicos escritos, sino que también surgieron otros que reciben también el nombre de evangelio. Porque, como les digo, era un género literario bastante común en ciertos ambientes. O sea, era el informe sobre fulano de tal, el informe sobre el emperador, el informe sobre el general, el informe sobre Jesús de Nazaret. Y los 4 básicos y fundamentales que reconoce la Iglesia como inspirados por Dios son los de Mateo, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Pero hubo algunos que también escribieron por su cuenta. Algunos que no pertenecían, por así decir, a escuelas rabínicas, ni a escuelas de comunidad, ni nada por el estilo. Y entonces estos reciben otro nombre. En vez de evangelios de la lista, evangelios apócrifos. La palabra apócrifo en griego tiene varios significados. Significa oculto, significa escondido. O sea, podríamos decir evangelios escondidos de Jesús de Nazaret, o evangelios ocultos de Jesús de Nazaret, o evangelios falsos de Jesús de Nazaret. Algunos grupos cristianos le dieron este nombre porque, según ellos, contenían enseñanzas ocultas de Jesús que estaban reservadas solo a los iniciados. Miren, siempre hubo grupitos. Entonces dices, bueno, mira, un momentito. Están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para todo el mundo. Pero espérate, que nosotros somos seleccionados, somos selectos, somos un grupo aparte. Para nosotros hay enseñanzas que no se han dado al común de gente. Enseñanzas ocultas. Lo cual, pues bueno, este carácter esotérico de algunos de ellos han hecho surgir un gran interés por los evangelios apócrifos. Miren, la realidad es que el término apócrifo se utiliza para designar a los escritos cristianos de los primeros siglos que tenían alguna semejanza en su forma, en su contenido, con los escritos presentes en la lista del Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento. En blanco y negro, podríamos decir, los evangelios apócrifos son, pues, escritos relacionados con la vida o enseñanza de Jesús, compuesta durante los primeros siglos del cristianismo, pero que no fueron admitidos dentro del canon.
Por ejemplo, el Evangelio de Felipe no fue admitido en la lista, y sin embargo el Evangelio de Felipe tenemos una serie de celebraciones y una serie de recuerdos que solamente aparecen ahí. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los padres de María, de la Virgen María? Joaquín y Ana, por citar un ejemplo. Y así podríamos ir citando una serie de hechos, una serie de datos y demás. No quiere decir que todo sea falso, no quiere decir que todo sea erróneo, quiere decir que tocan temas que a los evangelistas canónicos no les interesaba. No es que no les interesara, es que no tenían que ver con la comunidad a la cual ellos querían predicarle un mensaje. El adjetivo apócrifo se aplica a escritos muy variados, tanto por su contenido y su forma, tanto como por su procedencia y fechas de composición. Algunos, pues miren, son pues casi contemporáneos de los evangelios canónicos, otros son más tardíos, por ejemplo el siglo II, el siglo III, el siglo V. Unos fueron escritos para comunidades judeocristianas, o sea, cristianos que procedían del judaísmo. Hay que recordar una cosa muy importante, desde un primer momento hay una mezcla fuerte y a la vez una separación fuerte de los seguidores de Jesús. Van a estar los judeocristianos, o sea, aquellos que su origen era judío, y van a estar los grecocristianos, aquellos cuyo origen era fuera del judaísmo. Por extensión de grecocristianos se hablan también de los romanos, se hablan también de los persas, de los medos, de los elamitas, de aquellos que han conocido el mensaje de Jesús, que no pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, estos escritos, pensados fundamentalmente para judeocristianos, otros fueron reelaborados o compuestos para grupos separatistas, por así decir, grupos ateos, grupos gnósticos. De algunos solo nos han llegado las citas recogidas por otros escritores cristianos. Otros se han conservado las traducciones a otras lenguas antiguas, y un grupo de ellos, compuestos o elaborados en el seno de grupos gnósticos, fueron hallados en 1945 en Egipto, en los restos de un monasterio copto. O sea, dicho en palabras que todos entendemos. El evangelio apócrifo, el adjetivo apócrifo se aplica a escritos muy variados, que proceden en diversas épocas y diversas composiciones. Algunos son antiguos, otros son más tardíos, y la idea es presentar un mensaje o a los judeocristianos o a aquellos grupos heréticos, aquellos grupos separados del cristianismo. De ellos se han conservado muy poco material. Textos completos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muy pocos de ellos. Se han conservado listas de dichos de Jesús. Por ejemplo, el evangelio más conocido, más famoso, es el Evangelio de Tomás, cuya copia se encontró en 1945 en Nag Hammadi, en Egipto. De todo lo que dice el Evangelio de Tomás, apócrifo, solamente hay 6 palabras que no están en los evangelios canónicos. O sea, que podemos decir que es un evangelio apócrifo, oculto, pero que tiene una validez de un 99% de lo que está presentándonos y demás. Ahora, una de las características que mejor distinguen a los evangelios canónicos de los apócrifos es el trazado de ambos, cómo fueron elaborados ambos evangelios. Los evangelios canónicos siguen un trazado que va desde los comienzos del ministerio de Jesús hasta su resurrección. O sea, tienen una lógica: nacimiento, adolescencia, vida pública, vida adulta, predicación, juicio, muerte y resurrección. Los evangelios apócrifos, sin embargo, suelen desarrollar una sola etapa o elemento. Cuando nos hablan de la infancia de Jesús, punto. Todo el evangelio contiene solamente lo que narra de la infancia de Jesús. Todo el evangelio sobre las enseñanzas de Jesús. O sea, no es una unidad completa, sino hechos, rellenos. ¿Por qué surgen estos evangelios de esta forma? Muy sencillo. Porque muchos de ellos nacieron para rellenar vacíos en los recuerdos de Jesús y sobre Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, o sea, los canónicos, sobre todo Lucas y Mateo, nos hablan de la infancia de Jesús, del nacimiento de Jesús, de la huida a Egipto. Pero ¿qué día antes nos hablan de más? Ya después de la vuelta de Egipto ya no sabemos nada de Jesús hasta la vida pública. ¿Qué día antes hace Jesús en esos 20 y pico de años
o 15 y pico de años hasta que empieza. Entonces es donde empiezan a elaborar, donde empiezan a aparecer ciertos evangelios, ciertas narraciones obviamente parciales, pero narraciones, vamos a darle el beneficio de la duda, que sean reales, que sean auténticas, que sean genuinas, pero se quedan en esa narración. Ya leeremos, no se nos da tiempo hoy, pero en los próximos programas leeremos algún fragmento de estos. En recuerdos del Evangelio, recuerdos de la infancia, recuerdos de la adolescencia. Hay, por ejemplo, un evangelio apócrifo que nos cuenta una supuesta carta que Pilato le dirige a Jesús. Hay una supuesta carta que el rey de Edesa intercambia con Jesús, en que el rey de Edesa queda más o menos una región en Armenia, no en Armenia Colombia, sino en Armenia Europa, que queda por el sur de Europa, cerca de Grecia, cerca de los países eslavos de la zona. Entonces es parcial, que nos da simplemente recuerdos, que pueden clasificarse en estos recuerdos en 4 grupos. El primero de ellos, evangelios de la infancia. Los evangelios de la infancia van a narrar el milagroso nacimiento de Jesús, o los milagros realizados durante su infancia. Algunos de ellos van a ser muy populares e incluso se van a traducir a diversas lenguas, no solamente en griego, sino en copto, en siríaco, en latín, en diversas lenguas de la época, y luego obviamente las lenguas modernas. Y el más conocido de estos protoevangelios, estos evangelios de la infancia, es el protoevangelio de Santiago, que cuenta el nacimiento milagroso de la Virgen. En él se dice que también que sus padres se llamaban Joaquín y Ana, y ha sido muy importante en el desarrollo de la mariología. Otro grupo, el evangelio de los dichos de Jesús. Son colecciones de dichos y enseñanzas de Jesús sin un contexto narrativo concreto. Este tipo de colecciones se conservaron y reelaboraron sobre todo en los círculos gnósticos, que buscaban las enseñanzas secretas de Jesús. Pero el núcleo de algunas de estas colecciones es muy antiguo. En este tipo de dichos, los 2 evangelios más conocidos son el Evangelio de Tomás y el Apócrifo de Santiago. Y son interesantes, muy interesantes para el estudio de la tradición de Jesús. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Bien, vamos a ir concluyendo, nos quedan escasos minutos para concluir nuestra tertulia. Les prometo continuar el tema de los evangelios apócrifos. Es interesante y sobre todo muchas de las tradiciones populares que conocemos de la vida de Jesús tienen su base en estos evangelios. No todos son gnósticos, ni mucho menos. Es el conocer, muchas veces no conocemos los evangelios canónicos y por tanto pretendemos conocer los apócrifos. Ambos se complementan, ambos se valorizan, ambos nos ayudan a conocer un poco mejor el mensaje y el testimonio de Jesús y de las primeras comunidades, cómo nacieron las primeras comunidades. Que miren, en el fondo no hay no hay gran diferencia de cómo han nacido muchas de nuestras comunidades. Desde el impacto emocional y cambiante de sus vidas a la ignorancia, como nos pasa a nosotros. San Pedro, en una de sus cartas,
tiene una frase y tiene un pensamiento muy importante, que es, él invita a que sepamos dar razón de nuestra fe, sepamos dar razón de nuestra creencia. Difícilmente lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se respeta, lo que no se respeta no se vive. Por eso nuestra idea, nuestro interés en ir conociendo todo el mundo del Nuevo Testamento, todo el mundo de la Sagrada Escritura, que podríamos estar años, como aquel que dice, pero conformémonos con días, conformémonos con el ir día a día descubriendo la vida. ¿Por qué digo día a día? Porque lo único que tenemos en la vida es un día. Lo único que tenemos es el día de hoy. Dejarlo para... No, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, no le dice, yo soy el que era el Dios de tus padres, no. Yo soy el que será el Dios de tus hijos, no. Yo soy el que soy ahora. Por eso ahora buscamos la palabra, buscamos la verdad, buscamos a Dios. Nada más. El que quiera participar mañana en la acción de gracias, que pueda participar, venga a celebrar nuestra Eucaristía a las 7 de la tarde en la parroquia San Columba. Los demás que sepan que vamos a rezar, hermanos presos, que vamos a rezar por todos ellos. Y aquellos que no están presos, que nos escuchan, que nos oyen, que sepan que nos acordamos de todos ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.